Buenas tardes a todos. Continuamos con esta iniciativa fruto pues, de un libro interesante, extenso, curioso, que es la Enciclopedia de Jesús, y contamos con los colaboradores de la primera sesión, Serafín Berjar, Yanire Angulo, Rosa Ruiz, Cristina Hinojés, y hoy ha querido sumarse también el profesor Aguirre Monasterio. Lo que vamos a hacer es pues, dejarles un espacio a cada uno de ellos para que desde su sabiduría, desde su experiencia, compartan en torno al tema que hoy nos ocupa, que es la pasión y la resurrección, el núcleo fundamental de la fe cristiana, el despliegue curiosísimo de la Iglesia primitiva y que ha llegado hasta hoy, hasta nosotros, pues este cercano susurro, diría yo, ¿no? Entonces vamos a comenzar con el profesor Rafael Aguirre Monasterio, conocido por todos, y después pasaremos por los distintos ponentes para terminar con una mesa redonda digital, pero compartida entre todos en la que nos podamos enriquecer y escuchar. Buenas tardes, profesor. Si enciendes, aquí estamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Todo un honor. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y encantado de participar. Deseando escucharle. Muy bien. Hay una pregunta que se me ocurre y es, con estas sesiones que tienen como punto de partida la enciclopedia sobre Jesús, ¿cómo es que empezamos con una sesión sobre la pasión y la resurrección? Creo que la respuesta es que Jesús murió crucificado es el hecho histórico más incontrovertible de su vida. Sabemos que la cruz era un patíbulo horrible e infamante que los romanos no aplicaban a los ciudadanos romanos, sino que lo reservaban para los subversivos políticos y para los bandidos. Horrible por el tormento y el sufrimiento que conllevaba e infamante, porque se trataba de dar un escarmiento, de someter a la vergüenza pública a quien se le crucificaba normalmente en la puerta de la ciudad para que todo el mundo le viese allí desnudo y sirviese también de escarmiento. ¿Cómo es posible que a aquel crucificado se le acabase proclamando hijo de Dios? Esto supone una reversión radical en la forma de entender a Dios y lo que supone el proclamar a alguien como hijo suyo. Se conservaban muchas tradiciones sobre Jesús en los grupos de sus primeros seguidores, pero parece que lo primero que se puso por escrito fue un relato de la pasión. Se suele hablar del relato preevangélico de la pasión. En la pasión es donde se dan las máximas coincidencias entre los cuatro evangelistas. Y si observamos bien, enseguida descubrimos que la pasión tiene un carácter mucho más hilvanado, de relato concatenado, que el resto del evangelio. En la pasión podemos seguir día a día lo que va sucediendo, incluso en algún momento, hora a hora, cosa que en el resto del relato evangélico no sucede. Por eso se ha llegado a decir que los evangelios son el relato de la pasión con un largo prólogo o larga introducción. Lo primero que se escribió fue probablemente la pasión y después el relato se fue incrementando hacia atrás, añadiendo hechos y dichos de Jesús hasta dar con un relato de la vida entera. Espero que las narraciones de la infancia que encontramos en Mateo y en Lucas son las tradiciones más recientes, digámoslo así, de los evangelios. Voy a fijar fundamentalmente en Marcos, el evangelio más antiguo. Es un relato que está centrado en la cruz literaria y teológicamente. En las primeras comunidades cristianas, la proclamación de la resurrección se realizaba abiertamente. Hablaban del Señor glorioso, del Señor resucitado. Ese Señor glorioso podía competir pues, con las divinidades de cualquier religión, pero hablar de un crucificado
era pues realmente un fracasado, un delincuente, y convertía a sus seguidores en sospechosos ante las autoridades imperiales, y además pues implicaba grandes dificultades para la misión. Muy pronto surgieron tendencias que de algún modo obviaban la crucifixión o la tendían a deshistorizar. Pues bien, el Evangelio de Marcos, el primer Evangelio, surge como una enérgica reivindicación de la cruz de Jesús que nos hace ver y valorar la historia de una forma alternativa a la dominante y que nos revela un Dios muy diferente al normal de las religiones, que se suele identificar por la omnipotencia arbitraria, por la santidad elevada y distante, con el éxito histórico. La muerte en cruz de Jesús no viene por casualidad, de repente. Todo el relato de Marcos está atravesado por un conflicto que desemboca en la pasión y en la muerte en cruz de Jesús. Jesús anuncia el reino de Dios como una buena noticia, supone una renovación radical de Israel, pero a vez que encuentra un eco popular positivo, también encuentra una resistencia muy fuerte en las autoridades del pueblo. Ya en Marcos 3:6 se dice que los fariseos y los herodianos se confabulan para ver cómo pueden eliminarle. Y este conflicto y estas resistencias van creciendo y llegan a una tensión máxima, se ponen al rojo en el momento en que Jesús llega a Jerusalén y discute con ellos allá en la explanada del tiempo. Y desemboca, como ya he dicho, en la pasión. Pero este conflicto se entrelaza con otro, y es el que Jesús mantiene con sus discípulos, porque los discípulos no entienden en absoluto el camino de Jesús. Cuando se ponen en marcha hacia Jerusalén, el capítulo 8 de Marcos, Jesús comienza a enseñarles lo que les espera allí, que va a tener que sufrir, que va a ser crucificado, y los discípulos se resisten abiertamente a esto. Pedro se lo reprocha, se ponen a discutir entre ellos a ver quién era el mayor, los zebedeos se acercan y le piden el poder disfrutar de los mejores puestos a la derecha y a la izquierda en su reino. Realmente, y aunque sea entre paréntesis, habría que decir que la Iglesia proclama continuamente al resucitado en todas las celebraciones litúrgicas, pero lo que se le traba siempre a la Iglesia es seguir al crucificado que se realiza en la historia. El relato de la pasión tiene base histórica, pero está muy reelaborado por intereses prácticos y políticos y está muy teologizado. Pero bien, hay que tener en cuenta que la teologización no es idealización, porque es un relato que no oculta el carácter escandaloso, los vejámenes que sufre Jesús, la vergüenza que es sometido, los sufrimientos, la angustia de Jesús y también el comportamiento de los discípulos que abandonan a Jesús, las negaciones de Pedro. ¿Cuál fue la actitud de Jesús ante la muerte? Jesús no huye, la afronta, sabiendo que pues, con este afrontamiento pues, está haciendo un último servicio a la causa del reino que ha sido la causa de su vida. Recordemos, no podemos recorrer toda la pasión, pero recordemos la oración en Getsemaní. Jesús se encuentra solo. Sí, ha ido acompañado por sus discípulos. Los tres más cercanos pues, le han acompañado hasta más cerca, pero a la hora de la verdad se quedan dormidos y le dejan a Jesús en medio de su angustia totalmente solo. Y en la oscuridad de Getsemaní, cuando psicológicamente más lejano de Dios se encuentra, es cuando aquel anuncio gozoso del reino de Dios que había hecho en Galilea parece que se viene abajo. Entonces es cuando Jesús más plenamente se pone en las manos de Dios su Padre. Hágase tu voluntad. Y como dice audazmente la carta a los hebreos,
Él era hijo, pero tuvo que experimentar una transformación profunda para aceptar la cruz y llegar a ser así hijo de Dios en plenitud. Por lo que padeció, aprendió la fidelidad, la obediencia, lo que significa ser hijo de Dios. En el relato de la pasión vemos que Jesús es ultrajado, que carga con el palo transversal de la cruz, que medio arrastras va al Calvario. Aparece fugazmente un personaje que le ayuda, Simón de Cirene, y le ponen un cartel al cuello irrisorio que dice el rey de los judíos. Y estamos invitados ya a contemplar la escena final, capítulo 15 de Marcos, versículos 33 al 39. Dice, al llegar la hora nona, gritó Jesús con fuerte voz, Eloi, Eloi, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Quizá la traducción más exacta sería, no por qué, sino para qué me has abandonado. El texto griego dice, eisti, ¿para qué me has abandonado? Dice que con fuerte voz, realmente esto es un énfasis del evangelista. Jesús, que ha sido maltratado, ha experimentado los sufrimientos y la flagelación, ha arrastrado la cruz, que además está suspendido de la cruz, congestionado, difícilmente podría lanzar un fuerte grito. Sin embargo, así lo dice el evangelista. Pero Jesús no improvisa su clamor, sino que hace suya las palabras iniciales del Salmo 22, queja proverbial del justo perseguido, que muestra al mismo tiempo su adhesión incondicional a Dios. Dios mío, y su estado de abandono. ¿Para qué me has abandonado? Con esas palabras iniciales de un salmo bien conocido, Jesús pronuncia la queja ancestral del justo perseguido, del inocente abandonado. Se hace paradigma de todos los que en la historia han sufrido el desprecio, la persecución y la injusticia. Asume la identidad de todos ellos. Pero la gran pregunta es, ¿qué Dios se revela en el Calvario? ¿Cómo es posible que Dios se calle cuando a su Hijo le están crucificando entre bandidos y entre burlas porque ha confiado en él? Si el Dios de Jesús le abandona en manos de sus enemigos, él mismo, el Dios de Jesús, se abandona al juicio de los hombres. Un Dios que no se impone a sus adversarios, que se deja derrotar por ellos, es un Dios desacreditado ante la sociedad humana. A los ojos de los humanos, ese Dios no sirve. Aparece así lo incomprensible del amor de Dios. Él no coarta la libertad humana con imposiciones, castigos o amenazas. Ante la libertad humana, Dios se hace vulnerable, se arriesga a que el hombre decida o dude sobre su existencia, incluso a que le niegue. A Dios siempre se le había identificado con el poder y con un poder supremo y absoluto. En la cruz de Jesús se nos revela un Dios que por respeto al ser humano es débil e impotente ante un no de la libertad humana. La eficacia de su amor está a merced del arbitrio del hombre. Precisamente porque es amor, Dios no puede irrumpir en el mundo para alterar la dialéctica de la libertad de los seres humanos. Como el justo sufriente del Salmo 42, Jesús podría decir, me rompen todos los huesos, los insultos del adversario todo el día se me están repitiendo. ¿Dónde está tu Dios? La muerte de Jesús se describe escuetamente. En Mateo, Marcos y Lucas dicen que lanzó otra vez
un fuerte grito. Según Lucas, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. Mateo dice que entregó el espíritu. Afecem to neuma. Quizá tiene un sentido de que entregó el espíritu realmente a la comunidad. Y Mateo dice que expiró, pero utiliza un verbo griego, ekmeo, neoneuma, que también quizá está queriendo dar a entender que está entregando su espíritu, comunicando el espíritu. Pero bueno, este es un tema más técnico del que podemos prescindir. Pero la muerte de Jesús va a tener unas repercusiones teológicas trascendentales, una gran profundidad teológica. En el versículo 38 dice: el velo del santuario se rasgó en dos de arriba abajo. Este velo podía ser el que estaba en la puerta del Santo de los Santos y que solo podía traspasar una vez al año, el día de la expiación, el sumo sacerdote que entraba en el Santo de los Santos para interceder por todo el pueblo. Y esto puede tener un doble sentido. En primer lugar, significa la abolición del sistema del templo y de la economía religiosa que en él se apoyaba. Y en segundo lugar, se rasga el velo que impedía penetrar en el Santo de los Santos. Ya no hay obstáculos. Ahora todos tenemos acceso inmediato al trono de la misericordia, como dice la carta a los Hebreos. Jesús, por el sacrificio de su vida, nos ha abierto el camino y no hacen falta ya mediadores puntuales. Aquí hay algo que se podría desarrollar que simplemente sugiero. Jesús había anunciado la destrucción del templo de que el tan orgulloso estaban los judíos. Aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. También le atribuyen a Jesús el haber dicho: yo destruiré este templo hecho por manos humanas y otro no hecho por manos humanas edificaré. Tengamos en cuenta que Marcos escribe poco después de la guerra del 70, que ha acabado en una catástrofe con la destrucción del templo de Jerusalén. Es una comunidad que está profundamente traumatizada. El Jesús de Marcos habla de un templo no hecho por manos humanas. Creo que se refiere a la comunidad cristiana, edificada sobre la piedra rechazada, el crucificado, pero que va a ser convertido por Dios en la resurrección, en la piedra angular del nuevo templo, que va a ser, como digo, la comunidad cristiana. Por eso, la comunidad cristiana no tiene que tener nostalgias del templo de Jerusalén que ha sido destruido, y tampoco complejo de inferioridad ante los numerosos templos que se encuentran en las urbes donde se encontraban las comunidades cristianas. La comunidad cristiana tiene a Jesús y no necesitan mediadores cultuales y sacrificios rituales. El versículo 39 a continuación dice: al ver el centurión que estaba frente a él cómo había expirado, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Este versículo constituye el momento culminante del relato marcano. En el capítulo 1, versículo 1, el texto decía: comienzo del Evangelio de Jesús, Mesías e Hijo de Dios. Y a lo largo de todo el Evangelio, Marcos va mostrándonos cómo Jesús es Mesías e Hijo de Dios. Y Jesús impone silencio a quien le llama Hijo de Dios, que son 3 veces los espíritus impuros. Los espíritus impuros son lúcidos, saben que Jesús es el Hijo de Dios. Pero Jesús no acepta esta confesión, no porque no sea cierta, pero le parece diabólica, realizada en determinadas circunstancias. Es ahora, por primera vez, cuando un ser humano, un pagano, un centurión romano, a los pies de la cruz, cuando Jesús acaba de morir, que le proclama verdaderamente alzos: este hombre era el Hijo de Dios. Marcos nos está diciendo que solo a los pies de la cruz podemos decir en verdad que Jesús es
el Hijo de Dios. Jesús no es un Hijo de Dios deslumbrante y poderoso. Solo a los pies de la cruz, cuando hemos seguido a Jesús, que hacía el bien, que anunciaba el reino de Dios, desafiando intereses poderosos y convenciones establecidas, cuando hemos escuchado sus enseñanzas sobre el servicio, sobre todo, cuando hemos visto cómo ha seguido el camino de la cruz, solo entonces podemos decir en verdad que Jesús es el Hijo de Dios. En la cruz se revierte la imagen humana de Dios. También se revierte la imagen de en qué consiste el ser hijo del Dios Padre. Termino. Es probable que Marcos esté reaccionando contra una cristología muy exaltada, muy entusiasta, pero que pasaba de la cruz como algo del pretérito y que incluso suponía un impedimento para la extensión de la fe. Marcos reivindica la cruz de Jesús, pero para reivindicar la cruz tiene o implica el narrar toda la vida. Tiene que reivindicar toda la vida de Jesús. Por eso escribe un evangelio, probablemente el primero. Por fin, Marcos nos dice que la fe en el Hijo de Dios implica proclamarle a Jesús resucitado, pero proclamarle en verdad a Jesús resucitado solo se puede hacer cuando se le sigue a Jesús crucificado. Nada más. Muchas gracias, profesor. Muy interesante. Yo creo que para todos los cristianos, claro que estamos acostumbrados, ¿no? Que culturalmente hemos recibido el Evangelio, pues entender que no podemos vivir a Dios, sinceramente, sin la cruz, ¿no? Y que esta es una gran revelación de Dios, ¿no? Y que Dios ha querido mostrarse en plenitud, pues en la cruz y de esta manera, ¿no? No al modo de la tortura romana, sino asumiéndola y haciéndola suya como servicio y entrega, pues es fundamental, ¿no? Ojalá los cristianos también nos metamos en el Evangelio y en su teología, que no es una falsificación, ¿no?, de la vida de Jesús, sino en la pretensión, ¿no?, de acercarnos a él, pues más sinceramente. Muchas gracias. Le voy a pedir ahora que, aunque luego tengamos el diálogo, apague la cámara y damos paso al profesor Serafín Béjar, que nos va a hablar del otro gran tema que hoy habíamos pensado, ¿no?, que es la resurrección, también vinculada, supongo, a la pasión. Muchas gracias, Serafín, por tu disponibilidad y te doy la palabra. Buenas tardes, es un placer compartir con vosotros este café teológico donde volvemos a dialogar en torno a esta enciclopedia sobre Jesús que nos concita. Yo quiero acercarme a la reflexión sobre la resurrección y concretamente me gustaría hacer algunas reflexiones a propósito de cómo entender las apariciones del resucitado. En la segunda mitad del siglo XX, fundamentalmente hemos encontrado modelos de comprensión de las apariciones que ponían mucho el acento en la subjetividad interpretadora de los discípulos. Y es interesante constatar que hay un consenso teológico actual que, referido a los datos que nos ofrecen los propios textos del Nuevo Testamento, ponen de manifiesto que el protagonismo radicaría en una suerte de extranos, es decir, en un acontecimiento que, viniendo de fuera de los propios discípulos, acontece en medio de ellos y es capaz de quebrar posicionamientos previos. Si quieren, podríamos decir que este extranos tiene un carácter imponente en el sentido etimológico de la palabra. Lo imponente es aquello que no pongo yo. Lo imponente es aquello que me viene dado, que se me otorga y ante lo cual solamente cabe una cierta rendición. Es interesante porque en los relatos de apariciones aparece un verbo técnico, el verbo griego ofté, que solamente admite como sujeto a Dios Padre o al propio Jesús.
y que pone de manifiesto este extranos. Jesús ha sido mostrado por Dios a los discípulos, Jesús ha sido hecho visible por Dios a los discípulos, o también, cuando el sujeto es el propio Jesús, Jesús se ha manifestado, se ha hecho visible a los discípulos. ¿Por qué este verbo en los relatos de apariciones es tan esencial, tan importante? Porque retoma aquellas apariciones de Yahvé en el Antiguo Testamento y, por lo tanto, el hagiógrafo, el escritor del Nuevo Testamento, quiere lanzarnos de alguna forma el hábitat, la atmósfera donde es necesario entender y decodificar estas apariciones. Esa atmósfera, ese ámbito sería lo teofánico. Es decir, sería interesante que pudiéramos acercarnos a las apariciones del Señor resucitado utilizando el modelo teológico de la revelación. Aquí encontraríamos una clave interpretativa, una clave hermenéutica que puede ser luego muy interesante para acudir a los textos y que de alguna forma ofrezcan la lógica de su propia autocomprensión. Nos detenemos un poco en el término revelación. Ustedes saben que el término revelatio etimológicamente significa dejar caer el velo. Es interesante aquella experiencia que todos hemos vivido hace 30, 40 años con nuestras cámaras de fotos cuando metíamos el carrete, aquel carrete de 12, 24, 36 fotos, y era ciertamente mágico el momento donde llevábamos a revelar el carrete al estudio fotográfico. La revelación supone sacar a la luz algo que se encontraba oculto. Todos hemos visto, tenemos en nuestra retina esa película de un carrete fotográfico que era opaca, que era completamente oscura. En la revelación, gracias al fotógrafo, éramos capaces de sacar a la luz lo que en apariencia se encontraba oculto. Es un significado interesante. Revelación significa dejar caer el velo que cubre, el velo que oculta. Pero al mismo tiempo es muy interesante que el término revelación tiene un carácter reduplicativo, del mismo modo que conceptos como renovar, reconstruir, reiniciar. La revelación, desde este carácter reduplicativo, vendría a decirnos que el velo se cae, pero poniéndose otro mayor. Es interesante porque en la revelación de Dios y en el caso de las apariciones, que son verdaderas revelaciones, el misterio no se nos muestra con un carácter indiscreto, sino que ese misterio, revelándose, mantiene un exceso de discreción que es muy sugerente para poner de manifiesto hacia dónde apuntamos cuando queremos arrojar luz a propósito de los relatos de apariciones. Pues bien, si entendemos las apariciones del resucitado en los distintos relatos evangélicos desde esta modalidad de la revelación, quizá podamos entender unos textos que aparentemente parecen desconcertantes, incluso en ocasiones contradictorios. Si me permiten, voy a ofrecer algunas pinceladas aplicando este modelo de revelación en la interpretación de los relatos de las apariciones del Señor resucitado. En primer lugar, cuando entendemos las apariciones del resucitado a la manera de verdadera revelación, podemos entender que se da un juego de manifestación y ocultamiento al que hacía referencia anteriormente. De hecho, es muy común en los relatos de apariciones que los discípulos no sean capaces de reconocer a aquel que se encuentra delante de ellos. Se nos dice en muchas ocasiones,
no sabían que era Él. Precisamente porque la revelación en su contexto teofánico está poniendo de manifiesto que Jesús resucitado, aconteciendo ante ellos, procede del ámbito del misterio y por lo tanto no se encuentra en una línea de simple continuidad con aquel que fue crucificado. Evidentemente, el resucitado es el crucificado, pero no hay una mera línea de continuidad, sino que también en esa dinámica de manifestación y ocultamiento se pone de manifiesto un esencial elemento de discontinuidad. No es lo mismo aquello que le sucede a Lázaro cuando es levantado del sepulcro, que retorna a su anterior modo de vida, que aquello que le ha sucedido al Señor Jesús, puesto que levantado del sepulcro, el Señor Jesús ya no vuelve a morir porque la muerte no tiene dominio sobre él. En un segundo lugar, cuando entendemos las apariciones del resucitado a la manera de revelación, entendemos que junto al elemento visual se ha requerido un elemento auditivo, la irrupción de la palabra. El Concilio Vaticano II, que da mucha importancia a la revelación como corazón del pensamiento teológico, nos dice que la revelación siempre se realiza por obras y palabras intrínsecamente relacionadas entre sí. Por tanto, vemos en los relatos de apariciones que la Magdalena, por ejemplo, tiene delante a Jesús resucitado, lo ve, pero no lo reconoce, lo confunde con el jardinero. Es necesaria la irrupción de la palabra del Señor resucitado, llamándola por su nombre, para que ella despierte la conciencia al hecho de que aquel que está ante ella no es el jardinero, sino su Señor resucitado. En tercer lugar, cuando entendemos las apariciones del resucitado a la manera de revelaciones, se nos invita a establecer una distancia tanto con una concepción de aparición del resucitado que daría lugar a una suerte de materialismo grosero, un materialismo chato, y al mismo tiempo se nos invita a mantener una cierta distancia con lo que sería su opuesto, entender la aparición del Señor resucitado como si fuera una aparición espectral, cuasi fantasmagórica. Es interesante en los textos. Se nos dice que los discípulos se encuentran en una habitación con las puertas cerradas y, sin embargo, Jesús acontece en medio de ellos. Se dan cuenta, por tanto, cómo no podemos imaginar la corporeidad del resucitado desde un craso materialismo que sería poco concordable con esta afirmación de relato de aparición. Pero, al mismo tiempo, la aparición del resucitado no es una suerte de aparición espectral, fantasmagórica, no es un muerto que sube desde el Sheol con una forma de vida aminorada. Y por eso encontramos en otros relatos de apariciones la propia petición de Jesús, diciéndole a los discípulos si tienen allí algo de comida, comiendo delante de ellos. Precisamente en ese acto de comer se quiere poner de manifiesto que la vida que irrumpe no es una vida debilitada, sino una vida exaltada, una vida que ha llegado a la plenitud. Entender las apariciones del resucitado desde este modelo de revelación nos ofrece ese punto intermedio, discreto, que de alguna forma evita tanto el materialismo grosero como la visión espiritualizante, espectral, de esa corporeidad del Señor Jesús que se aparece. En cuarto lugar, también es muy interesante que entender las apariciones desde el modelo de revelación pone de manifiesto un juego también muy significativo en estos relatos, que es el juego de presencia, pero al mismo tiempo de indisponibilidad.
aquel que se hace presente sigue siendo el indisponible. Piensen, por ejemplo, en ese momento bellísimo del relato de los discípulos de Maús, en el momento mismo que en la fracción del pan ellos son capaces de reconocerlo, pero justo cuando lo han reconocido, Él desaparece de su vista. El resucitado es aquel que acontece a quien quiere, donde quiere, cuando quiere. Y por lo tanto, la aparición del resucitado no es iterable, en el sentido de que no está en nuestra mano poder reproducir esa aparición a nuestro antojo, porque el resucitado, procediendo del ámbito del misterio, que es del ámbito propiamente divino, sigue siendo para nosotros el indisponible. Aquí podríamos integrar esa frase que ha recorrido la historia y que incluso ha tenido plasmaciones muy bellas en el arte, que es el noli me tangere, que el resucitado espeta a María Magdalena: no me retengas, porque yo vengo del Padre y retorno al Padre. Y por último, entender las apariciones a la manera de una auténtica revelación pone de manifiesto que a los discípulos, al igual que sucede con nosotros, no se les va a ahorrar el salto de fe. Es decir, sin un corazón predispuesto, sin un corazón que está, aunque sea tímidamente abierto al misterio, no es posible el encuentro con el resucitado. Pedro, en un discurso que pronuncia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, afirma que el resucitado no se apareció a todo el pueblo. Es necesaria la apertura creyente para que el encuentro con el resucitado se pueda producir. Sin el corazón predispuesto, no hay posibilidad de una aparición del resucitado. Es interesante a este respecto que Santo Tomás de Aquino nos hablaba de las apariciones del resucitado oculata fide. Decía exactamente él que esas apariciones del resucitado podían ser accesibles a los discípulos gracias a los ojos que da la fe, oculata fide. La fe da unos ojos que posibilitan el encuentro con el resucitado. No en vano, aquí también podríamos argumentar con la propia experiencia de Pablo en el camino de Damasco. Uno de los elementos más significativos y más bellos del relato es precisamente la ceguera de Pablo. Es necesario realizar una terapéutica de los sentidos, en este caso del sentido de la vista, para que ese encuentro con el Señor Jesús que se aparece vivo sea un encuentro efectivo y un encuentro real. Pues bien, yo simplemente quería ofrecer este modelo, que quizá es el más consensuado en la teología contemporánea, para hacer una interpretación adecuada de aquellos datos que nos ofrecen los propios relatos de apariciones. Ese consenso que nos habla de que quizá el concepto más ajustado, la hermenéutica más significativa de estas apariciones consiste en entenderlas a la manera de verdaderas revelaciones. Y subrayo para terminar, la revelación, atención, etimológicamente es dejar caer el velo, pero su carácter reduplicativo pone de manifiesto que el velo cae poniéndose otro velo mayor. Por lo tanto, el juego de presencia y de ausencia, el juego de manifestación y ocultamiento, el juego de donación en la retracción de sí, es un juego inherente a esa dinámica teofánica que es propia de la revelación. Luego, si quieren, en el debate podremos seguir hablando de este y de otros asuntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Serafín. Ciertamente un tema complejo. Yo creo que hoy, para hablar
pues ante un gran público, incluso dentro de la misma comunidad cristiana lo entendemos de formas muy diversas, ¿no? Y da gusto escuchar tus palabras con la profundidad con la que hablas, el conocimiento que tienes y lo cercano que son, ¿no? Todas las referencias que nos haces, ¿no? Y cómo nos involucras en estas experiencias de nuestros sentidos, que deben ser curados, ¿no? Y también haciendo historia. Yo recuerdo que cuando estudiaba esto por primera vez, claro, ver la historia y cómo ha pasado de una subjetividad muy grande o de comprender una fractura muy grande con el Jesús histórico, a cómo vamos ahora buscando pues, que todo tenga sentido, ¿no? Cómo la luz de la resurrección ilumine toda la vida de Jesús y que no se nos descuelgue, ¿no? Pero que esta sea la gran revelación de Dios, ¿no? La Pascua y la resurrección, que hoy es lo que nos ocupa. Así que da gusto escuchar a ambos ponentes hablar con tanta sinceridad y ayudarnos tanto en este tema. Pasamos ahora a otra parte en la que de forma más improvisada o menos escrita, pues le hemos pedido a estas tres grandes teólogas, a Rosa, Cristina y a Yanire, que después de haber escuchado, pues que nos cuenten, ¿no? Otro día le escucharemos a ellas también en primer plano. Hoy que nos cuenten, ¿no? ¿Qué les resuena y por dónde empezar? Vamos a darle la palabra primero a Rosa, a ver si está por ahí y aparece en pantalla cuáles son sus subrayados a estas dos primeras intervenciones del profesor Rafa y de Serafín. Muchas gracias, Rosa. Cuéntanos. El micro. Perdón. Buenas tardes a todos y sí, como decías, gracias a los dos profesores. Una primera cosa que me viene a la cabeza al escucharles es qué importante es actualizar el mensaje, hacerlo vida hoy, cada uno en su entorno, pero siempre partiendo de un fundamento, ¿no? De un fundamento razonado, de un fundamento teológico. Y por eso me parecía muy importante y agradecer a los dos profesores, a Serafín y a Rafael Aguirre. Haré algunos ecos, como nos pedías. Voy a comenzar por la resurrección, quizá justamente por lo que nos han dicho, ¿no? Estas frases en el libro de los Hechos, por ejemplo, en Hechos 2 o en Hechos 4, aquel que vosotros crucificasteis, a ese Dios lo resucitó, ¿no? Dios le hizo Señor. Bueno, me parece que ciertamente es una clave que no sé si sabemos mantener, si sabemos actualizar hoy, al menos a mí me resuena mucho, ¿no? ¿Cómo hacer para identificar, para no romper la identificación? Efectivamente, no una total continuidad, como decía Serafín, pero para no confundirlo, por ejemplo, con la resurrección de Lázaro, o ya en nuestros contextos, oigo a veces a gente cristiana y a gente de fe de parroquia hablar con total normalidad de reencarnación, que eso sería abrir otro melón. Pero creo que en el fondo también es como dificultad para saber de qué hablamos en cada momento o para qué queremos expresar, ¿no? Pues en ese sentido, ¿cómo hacer para identificar vitalmente al crucificado, al humillado, al que han abofeteado, al que ha sido avergonzado y vergonzante en una cruz, como decía Rafael Aguirre, con el Señor de la historia, con el Señor resucitado, con Jesucristo, con el Hijo de Dios, ¿no? Vivo y que sigue, el viviente que nos sigue dando vida? Porque si no lo hacemos, creo que perdemos una clave que luego en la vida concreta también nos pasa factura, ¿no? Esa identificación me parece importante para dar sentido también a la muerte de Jesús hoy. Cada creyente, cada cristiano y como iglesia, en el testimonio de iglesia. Diría que ciertamente no hay cristianismo sin cruz, pero creo que de alguna manera me parece que podemos haber sobredimensionado la cruz en nuestra predicación, en nuestro testimonio como iglesia y como creyentes. De alguna manera, creo que todos estamos de acuerdo al decir que la cruz por sí misma, solo en sí misma, no nos salva, no es liberadora, no es redentora ni siquiera, diría yo, ¿no? Y eso podría hacernos avanzar en un discurso y en unas imágenes que me parece nos necesitamos en este momento, dentro de la Iglesia y fuera de la Iglesia. Toda muerte tiene sentido, no solo la de Jesús, porque si hubiera alguna muerte que no tiene sentido, realmente
estaríamos hablando de una imagen de Dios terrible, ¿no? Toda muerte tiene sentido, especialmente cuando mueres en la situación o en el contexto de Jesús, de alguien como Jesús. Pero finalmente necesitamos un algo más, un extra. Recuerdo las palabras de Bullman, ¿no? Sin otro acontecimiento extra que aporte una dimensión liberadora, algo así decía él, la cruz no es más que el final trágico de un noble corazón. Y creo que hay mucha verdad en eso y podemos estar atrapados a veces un poco en nuestra vida creyente y en nuestro discurso en este final trágico de un noble corazón, ¿no? Un discurso, una vida de valores que predicamos, pero que nos falta ese algo más que sería la esperanza, la resurrección. Es decir, cuando el centurión confiesa, este realmente es el Hijo de Dios, como decía el profesor Aguirre, solamente al pie de la cruz el creyente confiesa, este hombre es el Hijo de Dios. Me parece que tiene mucho también de decir los cristianos solo cuando nos rodea la muerte, cuando nos rodea el mal, cuando nos rodea el sufrimiento. El modo en que afrontamos ese sufrimiento es una gran señal de que ahí hay algo más y de que Dios está actuando en ese hombre y que está actuando desde dentro, ¿no? Un espíritu que ha ido vivificando, que ha ido haciendo cada vez más suyo. Sin dejar de ser personas, imagen y semejanza de Dios, cómo afrontar el sufrimiento, cómo afrontar la cruz. No solo al pie de la cruz de otros, sino también cuando a nosotros nos toca estar ahí, ¿no? ¿Qué plus, por decirlo así, de vida, qué plus de esperanza aportamos? No en el discurso, ¿no? Sino en la vivencia. Cuando también decimos, por ejemplo, en las apariciones, cómo a lo largo de las apariciones, además de las distintas tradiciones y de los géneros literarios, ciertamente hay como un progreso, diría yo, como una repetición. Es decir, ninguno creemos en la resurrección de una vez para siempre, a ninguno se nos revela, utilizando las palabras de Serafín, de una vez para siempre. Es como que continuamente necesitamos una palabra que nos lleve más allá. Y en ese sentido, y acabo, el silencio de Dios ante la muerte de Jesús y ante el mal en el mundo, creo que acercarnos a la pasión hoy sin hablar de la libertad como clave de vivencia de Jesús que atraviesa toda la pasión, la libertad que da señorío a la persona, y también el modo de afrontar el mal que campa a sus anchas tantas veces entre nosotros y en el mundo, creo que la pasión de Jesús se nos quedaría hoy solo en un relato valioso, pero que necesitamos ir un poquito más allá, que se haga vida y que tenga consecuencias, ¿no? Porque gracias a eso estamos hoy aquí y ha ido tantos hombres y mujeres pasando siglo tras siglo dando testimonio con la vida. Luego podríamos seguir, pero como primeras claves. Muchas gracias, Rosa. Insistimos, ¿no?, en este aspecto, porque es verdad de que hay una conexión muy fuerte en cómo se comprenda, ¿no?, la figura de Jesús y este momento especialmente, ¿no?, de la pasión y la resurrección con la vida cristiana, la vida de la Iglesia, nuestro mismo anuncio, ¿no?, y forma de estar en el mundo, ¿no? Entonces, muchas gracias por volver a insistir en esta fe que se nos va purificando a medida que nos acercamos mejor al Evangelio, ¿no?, y a Jesús. Ahora le pedimos a Cristina Hinojés, que desde Zaragoza, supongo que estará allí, pues nos comparta su impresión. Sí, es su habitación que ya conocemos. Muchas gracias por estar con nosotros y deseando escucharte. Buenas tardes, y sí, efectivamente sigo en Zaragoza, que es donde yo vivo. A ver, a mí los relatos de la muerte y de la resurrección, quizás un poco apuntando a lo que decía Rosa de la facilidad con la que ahora se habla de la reencarnación y sobre todo con la fuerza que tienen, o no sé si fuerza o atractivo que tienen en este momento las filosofías orientales, que en cierto modo llevan muchos años, pero ahora digamos que tienen como una fuerza, una presencia muy evidente. Me gustaría, pretendería de alguna manera poder pensar un poco, poder reflexionar sobre un aspecto que algunas veces se nos escapa. Cuando se habla en los relatos de la muerte y la resurrección, cuando se habla de la muerte se dice murió. Es decir, murió como es un hecho que ha acontecido y ha acontecido. Sin embargo, cuando se habla de la resurrección, normalmente se dice ha resucitado, ha resucitado, ha resucitado, como si fuera algo que acontece realmente en la vida
y yo diría que en el día a día de cada uno. De alguna manera, presentar los aspectos de la muerte y la resurrección exclusivamente desde la mentalidad bíblica, a mí algunas veces, o sobre todo desde las expresiones con las que están escritas algunas veces, me da un poco de miedo porque al intentar actualizarlas hoy, porque claro, una cosa es cuando estudiamos o cuando impartimos una clase, un seminario, lo que sea, intentamos destripar los textos de una manera muy técnica, pero a la mayoría de la gente eso no le llega. Y entonces la cuestión es de saber adaptar eso que nosotros hemos estudiado a un lenguaje que la gente lo pueda entender. Y creo que algunas veces coger esos textos y pretender explicar los textos siendo exclusivamente fieles a la letra, creo que nos hace perder mucho de vista la fidelidad al espíritu. ¿Por qué? Por una sencilla razón. El misterio al que aludía, por ejemplo, Serafín, si lo vemos a través de la historia de la Iglesia, el misterio se ha manifestado y se manifiesta en categorías culturales que la gente de cada momento puede entender. Por ejemplo, a nosotros nos resultan muy complicadas de entender las visiones de la Edad Media. En cambio, cuando lees las explicaciones de quienes tenían las visiones, bueno, dices más o menos en otro contexto, pero si no entenderlas, admites que eso se pudiera dar. Por una parte, creo que tenemos demasiado miedo en teología en general, pero en cristología especialmente, a dejar que una forma no sentimental, sino una forma de sentidos y de sentimientos, digamos, estén presentes cuando hablamos pues, de la muerte y de la resurrección. A mí me parece muy interesante y muy chocante, de alguna manera, cómo los textos de la resurrección están plagados de sentidos, de los 5 sentidos. Es ver, es tocar, es comer, que al final la comida y la palabra se resumen en la presencia en la boca, ¿no? Que me parece que es algo muy humano y a la vez muy divino también, ¿no? Entonces, ese misterio que se conoce por el corazón o por la predisposición del corazón necesita de un lenguaje que no tenga miedo a expresar, repito, no un sentimentalismo, pero sí un sentimiento. Y es verdad que cuesta mucho porque estamos, yo creo que mentalmente muy construidos para contraponer y no tanto para unar. Y creo que en el mundo ahora necesitaríamos empezar a cambiar en nuestra forma teológica de pensar para aunar demasiados procesos que hemos ido presentando como contrapuestos. Comprendo que es difícil porque es difícil y comprendo que no va a ser una tarea que se resuelva en un curso, ni en 2, ni en 10, porque habrá que volver probablemente incluso a consensos teológicos que serán difíciles de conseguir. Pero es verdad que en los relatos de la muerte y de la resurrección de Cristo, y ya no digamos cuando, digamos, sube, entre comillas, al cielo, todo eso habría que actualizarlo con un lenguaje que la gente de hoy entendiera, sin miedo a no ser fieles a ese espíritu, pero explicando ese espíritu de la letra de una manera bastante distinta. Es curioso cómo a la gente le llega más aspectos que no tienen nada que ver con nuestra cultura, sencillamente, y en cambio somos incapaces de transmitir en el lenguaje, digamos, habitual, diario, lo que es nuestra fe, lo que se supone que tenemos que ya no solo entender, sino asumir, vivir y conocer por el corazón, ¿no? Si un acierto de tiene muchos aciertos, pero al leer la parte correspondiente a la muerte y la resurrección, me parece que la frescura del lenguaje de las cartas blancas es algo que puede ser una clave importante a la hora de elaborar discursos, vuelvo a repetir, no tanto académicos como sí catequéticos, para explicar o para dar a conocer al menos la presencia, la realidad de la muerte sufriendo una muerte atroz, pero la realidad de esa muerte, pero también la realidad de la resurrección. Es decir, movernos hoy con categorías como nos seguimos moviendo en unas catequesis, que los niños cuando llegan a las catequesis están hartos de saber otras realidades, es que es muy difícil enganchar con eso. Y creo que si en algo tiene que evolucionar el lenguaje en la teología, tiene que ser en la forma de expresar
lo que sabemos, lo que entendemos, lo que conocemos, lo que creemos. Pero igual que en los primeros siglos no hubo miedo a cambiar toda una confesión de fe de un lenguaje bíblico que en Grecia no se entendía, y se elaboró en el siglo IV otro credo que dice lo mismo, pero de manera totalmente diferente, tener esa frescura, esa valentía, ese ánimo de decir, bueno, vamos a aprender a decir lo mismo que tenemos que decir, pero dicho de una manera que hoy la gente lo pueda entender. Y creo que ahí en la cristología es, dentro de la teología, la parte que más duro lo va a tener, pero en la que es más apasionante hacerlo y sobre todo intentar conseguirlo. Luego hablamos de más cosas si queréis. Muchas gracias. Pues de nuevo, pues muchas gracias por tu aportación, porque ciertamente es el reto, ¿no? Conectar, vincular, aprender esos dobles lenguajes que digo yo últimamente, ¿no? El de dentro de la iglesia, de la propia comunidad, y la capacidad para hablar con el mundo. Ciertamente las cartas blancas que citas, muchas personas que se han acercado a la enciclopedia pues han reconocido ahí un gran valor, ¿no? Intelectuales del ámbito francés que de forma libre, aunque se repasa estas tres que nos tocan hoy, pues con muchas referencias, ¿no? Con mucha cultura. Y esta iglesia que parece que ha perdido capacidad de, no de inculturarse simplemente, es decir, de meterse en una cultura, sino de crear ella misma, ¿no? Su propia cultura para traslucir la fuerza del Evangelio. El profesor Serafín nos habló también de ello, de la necesidad el último día. Le damos la palabra ahora a Yanire, que con su alegría y su buen corazón seguro que nos aporta más todavía a todo lo que estamos hablando. Muchas gracias, Yanire. Gracias, tan generoso. Y gracias a Clara, que es complicado ser la última, ¿no? Porque se han oído tantas cosas, que a mí me resuenan tantas cosas que bueno, es difícil elegir qué plantear o qué proponer, ¿no? Yo me quedo mucho con, bueno, porque mi querencia a la Biblia y a Marcos especialmente pues hace que me deje caer hacia allá. Encontraba muchos paralelismos, mucha cercanía entre el contexto en el que se sitúa Marcos y el contexto en el que vivimos ahora. Es verdad que Marcos el evangelista se siente necesitado de plantear, de reivindicar la cruz ante una percepción de Cristo, bueno, pues quizá mal comprendida por la comunidad, y me da la sensación de que a día de hoy nos pasa algo parecido también en nuestros contextos. Es verdad que en una época hemos hecho un poco el efecto péndulo, esa es mi percepción. Hemos tenido un contexto, una época en la que nos hemos fijado demasiado en la cruz, a veces convirtiéndola, como sugería Rosa, ¿no? Convirtiéndola o malentendiéndola como un elemento de salvación en sí, ¿no? Y no como expresión del amor entregado de Jesucristo ni todo lo que implica eso. Pero creo que hemos hecho un efecto péndulo y en nuestras propias comunidades cristianas nos encontramos también muy influenciados, creo que por lo oriental que sugería Cristina y por, bueno, pues tendencias de autoayuda, de mindfulness, de búsqueda del logro personal o del desarrollo personal. Al final nos encontramos en las propias comunidades cristianas a veces unas catequesis, una evangelización que adorna o endulza demasiado lo que implica el amor, que siempre tiene algo bastante de dolor, ¿no? La entrega poética, bonita, esa la podemos vender fácil, perdonad el lenguaje, pero creo que me entendéis, a nivel catequético en las propias comunidades, pero resulta complicado pues, plantear cómo el amor supone dolor y cómo la cruz es hacia donde van los discípulos que siguen a Jesús. Donde esté yo, estaréis también vosotros, dirá el Evangelio de Juan, pero es que Jesús donde va es a la cruz. Es verdad que es el final del camino, pero a veces esa parte nos la saltamos rápido, ¿no? Y entonces a mí me surgían muchas preguntas sobre cómo reivindicar también ahora en nuestro contexto, en nuestro mundo, en nuestros lenguajes, que no son, como decías, adentra en los lenguajes nos chocan bastante, no los entienden, pues cómo hacer esta reivindicación de la cruz sin victimismos, porque creo que esa es otro error a la hora de percibir la cruz, ¿no? Esa
ese discurso de víctima de un mundo que no me entiende y me persigue y pobre de mí, ¿no? A veces ese victimismo me parece muy que engancha o conecta poco con el Evangelio de Jesús, por lo menos sin terrorismos, sin perder la perspectiva de la resurrección, cómo hacer esa reivindicación de la cruz que, bueno, pues que plantea efectivamente que supone entregar la vida en medio de la injusticia y en medio de la maldad, ¿no? Como decía Rosa, no tenemos que mirar muy lejos muchas veces para ver cómo es una realidad presente, grande y bueno, no debería estar, pero existe. Como así, y muy en la línea de lo que plantea Rafa cuando nos hablaba del Evangelio de Marcos, pues despojados. Creo que tenemos problemas con tu conexión en algún momento. Pero sí, si puedes fácilmente. Si puedes repetir lo último. Sí, me estaba diciendo Serafín también para que se llama. Quienes han conocido mi confinamiento en Granada saben que tengo problemas en mi casa. Os decía que, que mi planteamiento, mi reto era cómo presentar o reivindicar la cruz sin terrorismo, sin victimismos, pero sin endulzar tampoco las dificultades y lo que implica entregar la vida, ¿no? Y cómo eso supondría también acercarnos, desprendernos, despojarnos de cualquier pretensión de poder, de un lugar social, acoger la cruz desde eso deshonroso que suponía también en la época de la Conda de Marcos, ¿no? Al final, igual que volvemos, os sugería o planteaba que el contexto de Marcos era demasiado muy parecido a nuestro contexto actual, pues quizá también sería sugerente volver al ritmo que tiene Marcos cuando habla de los discípulos y de su dificultad para entender a Jesús, para seguirle, para captar la hondura de sus palabras, ¿no? Y con respecto a la resurrección es el gran reto, ¿no? Vivir con conciencia de la resurrección, entender que lo cotidiano, como apuntaba Cristina, ha resucitado es un acontecimiento que continúa el tiempo, que no es pretérito, que no es pasado, que necesario es ese salto de fe para acoger la revelación, como sugería Serafín, ¿no? Como esa disposición interior para acoger la revelación en lo cotidiano, en las Galileas, ¿no? donde no luce, donde no parece salir una cosita de audio desconectado, perdonad, ahí hay un problema con mi wifi, es la técnica. Y nada, bueno, esa era un poquito mi sugerencia o mi reflexión, lo que se haya podido oír. Se te ha entendido bastante bien, así a trocitos algunas veces, pero bien, ¿no? Habéis repetido dos, la conexión con, o la injerencia, o no sé cómo decirlo, ¿no? Pero de ciertas tradiciones que no son pues nuestra matriz europea construida durante siglos, en la que sería efectivamente muy interesante, ¿no? Vincular no solamente la escatología o la visión de un más allá, sino también el más acá, ¿no? O sea, cómo afecta también a lo cotidiano la comprensión de toda la continuidad de la vida, ¿no? Toda su unidad. En esta última media hora, si os parece, os pido que todos pues encendáis vuestras cámaras, nos volvamos a ver los 6 y creamos este diálogo en el que, como os recordaba, pues levantáis la mano, yo voy tomando nota y por orden, a ver si el profesor Rafa Aguirre puede poner la cámara. Bueno, quien quiera, muchas gracias, ya estamos los 6, entonces quien quiera intervenir con algunos ecos, pues puede hacerlo. ¿Quién comienza? Muchas gracias, Serafín. Yo quiero conectar con una de las apreciaciones más interesantes que hacía Rafa Aguirre en su intervención a propósito de la cruz y la necesidad de evangelizar imágenes falsas de Dios, que a mí es un tema que me preocupa especialmente.
Porque creo que en la teología todavía seguimos muy anclados en el Dios inmutable. Esto es importante, el Dios inmutable, y no somos capaces de regresar por las sendas de Marcos o por las sendas de la crucifixión a lo que podríamos llamar el Dios patético, en el sentido etimológico del pathos. Jugando con las palabras, diría que de alguna forma el Dios inmutable es el Dios apático. Y muchas veces, desgraciadamente, funcionamos a la zaga de ese Dios apático. Hay algo que a mí me preocupa especialmente, y es que cuando trato con el pueblo de Dios, con gente de a pie, por una parte, damos por supuesto que sabemos quién es Dios. Y decimos es un ser omnisciente, inmutable, eterno, omnipotente. Y con esa idea que parece que todos compartimos acerca de Dios, nos acercamos a la lectura del Evangelio. Y como tenemos el a priori de que Jesús es Dios, cada vez que en el Evangelio sale la palabra Jesús, rápidamente introducimos todas esas atribuciones de un Dios externo a la propia narrativa evangélica, que sin embargo acaba desvirtuando, casi implosionando desde dentro el potencial subversivo que tiene la narrativa evangélica. Jesús sería ese ser omnipotente, omnisciente, inmutable, eterno. Entonces, qué importante es reivindicar, reitero, tal como decía Rafa Aguirre, que únicamente en cristiano conocemos quién es Dios contemplando la carne sufriente de su Hijo, y que por lo tanto es necesario desnudarse de toda precomprensión precisamente para recomponer una imagen de Dios que pueda ser contrastante con las imágenes al uso. Recuerdo el título de una revistilla, creo que era un pequeño libro de Martín Balmaceda, que decía aquello: cuando tú dices Dios, yo me huelo otra cosa. Pues esto es importante subrayarlo. Damos por sentado que cuando decimos las grandes palabras de la vida, Dios, amor, justicia, todos concordamos en saber de qué hablamos, y sin embargo, cuando tú dices Dios, yo me huelo otra cosa. Pues bien, yo simplemente quería hacer la reivindicación a la luz de la narrativa de los relatos de pasión, de muerte, de cruz, del Dios patético. Y creo que en este sentido la teología todavía está por estrenar en este Dios patético, no el Dios apático. Cristina. Sí, es que es un poco al hilo de lo que dice Serafín. Los relatos de la pasión hacen mucho hincapié en hablar de el hombre, el hombre, el hombre, el hombre, el hombre. Quiero decir, como resaltando mucho una humanidad que está ahí sumamente presente, pero que nosotros, precisamente por lo que él dice, damos por sentado que es Dios, ¿no? Y quizá también un aspecto de la cristología a resaltar o a recuperar o lo que fuera en la manera, sobre todo, de expresarla, es precisamente esa humanidad. Quiero decir, que nosotros, por ejemplo, claro, yo no puedo comparar la tradición, digamos, en religiosidad popular que tenemos nosotros con la que puede haber en el sur de España, ¿no? Pero, por ejemplo, yo cuando llega la Semana Santa tengo la sensación, cuando percibo lo que oigo así a mi alrededor, es que es exclusivamente Dios quien está crucificado y no un hombre. Y quizás eso hace o sigue haciendo de alguna manera mucho daño en el hecho de que perdemos esa dimensión humana que por otra parte también se ve en los relatos cuando a María se le llama simplemente mujer. Quiero decir, es una manera también, ¿no?, de tocar tierra, pero que muchas veces saltamos y damos por hecho que o que todo el mundo lo sabe o peor todavía que no tiene la más mínima importancia. Y creo que esos serían aspectos que hoy habría que resaltar mucho en el mundo que vivimos, porque todo ser humano, digamos, está muy preocupado, al menos en teoría, por el ser humano. Y quizás esa imagen de Dios, hombre, literalmente hombre, pues es importante a recuperar. Yo añadiría a lo que decís
que también quien se acerque, ¿no?, a la figura de Jesús para hacer un acercamiento real, pleno, debería jugárselo entero. O sea, que no solamente que me quede con, no sé, que recorte, ¿no?, la humanidad o la divinidad de Jesús, sino que el mismo creyente haga la lectura del Evangelio desde la hondura de su propia humanidad, no desde la intelectualidad o no desde las causas, ¿no?, o desde sus propios juicios o prejuicios, sino que también la aventura sea de lo humano en plenitud, ¿no?, en ese encuentro con Jesús, ¿no? No sé si alguien quiere seguir. Rosa. El micrófono, por favor. Perdón. Con lo que decíais ahora me venía esto, confesar al Hijo que Jesús es el Hijo de Dios en la cruz, también es confesar, o también pide, creo yo, confesar que es el Hijo del Hombre, que es uno de los títulos que quizá teológicamente, cristológicamente, nos ayudaría a recuperar, y el lenguaje no académico, digamos, un poco en esa misma clave, ¿no? Se nos olvida el I cristiano, creo que es muy cristiano el I, ¿no? Muy cristológico y muy cristiano el, no es O, es I, o sea, nuestra fe es del I, y en esa clave lo mismo, muerte y resurrección, o incluso como empezó el profesor Aguirre, todo lo anterior se escribe el relato de la pasión, ese relato preevangélico, y lo anterior como un gran prólogo, es que es un prólogo tan significativo que sin eso creo que perdemos el sentido de lo que pasa en la pasión, de alguna manera, o por lo menos podemos cambiarle el sentido. Entonces, recuperar ese I también en lo que hemos llamado prólogo en este sentido, ¿no? Porque podría significar otras cosas, porque Dios resucita a Jesús y no es la resurrección gloriosa inaceptable, no, que nadie podría poner en duda, porque de hecho se pone en duda, como ya hemos dicho. No a todos se apareció, no todos lo han visto, no siempre nosotros reconocemos al resucitado y supuestamente nosotros tenemos fe ya, pero no sé si os pasa a vosotros, pero siempre reconocemos al resucitado. Entonces, creo que por ahí, para no separarlo, ¿no?, de la cruz y de ese anuncio. Comentaba el otro día con una persona, ¿no?, este texto de los discípulos de Maús, ¿no?, y cómo aparece ahí es que sus ojos no tenían poder, ¿no? Estaban secuestrados, ¿no? Se les había robado el poder, quitado el poder, y que muchas veces pretendemos, ¿no?, pues ir de frente como si pudiéramos con el acontecimiento que tenemos delante, ¿no? Y en el activo y pasivo, ¿no?, de la resurrección y de la cruz, pues no es que Jesús se entregue, sino que es entregado muchas veces, y no es que Jesús resucite, sino que también hay una gran lección ahí, ¿no?, sino que es una intervención del Padre, ¿no?, que es resucitado, ¿no? Y ese diálogo también hay que hacerlo. ¿Quién más quiere continuar? Profesor Aguirre. Sí. Bueno, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Cristina, ¿no?, de que la cristología pues tiene que ser mucho más audaz en sus formulaciones. Ahí hay un campo enorme. En los inicios del cristianismo se llegó a unas formulaciones que realmente pues, se fueron muy precisas, de un elevado nivel conceptual, que se siguen repitiendo, pero que realmente hoy no dicen nada, ¿no? Entonces, el dar con unas formulaciones que no pierdan la riqueza que tenían aquellas formulaciones primitivas, pero que sean inteligibles, irrelevantes y significativas en la actualidad, yo creo que ese es un reto enorme. Y además, que esas formulaciones tienen que ser capaces de evolucionar. Ahora, hay una referencia a una historia que hay que contar, hay que narrar. Y bueno, esos son los evangelios. Esto es un punto de referencia que a mí me parece muy importante contextualizarlo. O sea, a la gente se les explica el evangelio y esta es una historia pues, que está ahí, que es punto de referencia permanente, pero que hay que saberlo, insisto, contextualizarlo, porque eso le da vida para hacerlo comprensible, que son muchos siglos de distancia lo que nos separa, para captar lo que realmente ahí está en juego, lo que significaba la cruz, todo eso, ¿no? La gran dificultad, la gran dificultad, no la única, pero la gran dificultad, la más predominante, ha sido siempre aceptar la humanidad de Jesús en la fe.
Afirmar la divinidad, sí, ya, pero parece como que cuando afirma la divinidad se diluye la humanidad. Tomarnos en serio la humanidad de Jesús. Luego se me ocurre otra reflexión, bueno, a cuenta de lo que os ha dicho Serafín, ¿no? Yo creo que realmente no me considero un teólogo sistemático, y por tanto, en ese campo pues puedo patinar mucho, ¿no? Yo considero que la gran revelación de Dios es la resurrección de Jesús a los cristianos. Esa es la gran. Entonces, los relatos de las apariciones son unas construcciones teológicas preciosas, magníficas, en las que los evangelistas y las comunidades cristianas primitivas intentaban expresar con categorías del Antiguo Testamento y del helenismo esa experiencia inefable que habían tenido. Bueno, pero caer en la cuenta de que son expresiones de una experiencia que es la clave, que es previa y que es de alguna manera inefable. Y me parecería, ya abro por aquí otro campo que quizá no es el más interesante para nuestra reunión, pero me parece que es el proceso histórico por el cual se llega a la fe en la resurrección. Es decir, yo creo que se puede describir cómo hay un proceso histórico y unos pasos por el cual aquellas comunidades, aquellos grupos, los que habían seguido a Jesús, pues realmente pues, llegan a proclamar la resurrección. Decía Serafín, bueno, es que tenían que estar con un corazón abierto y con un corazón predispuesto. Pero es que, claro, el conocimiento que habían tenido con Jesús, el seguimiento, es lo que a veces se suele llamar una fe inicial, una fe implícita, que les predisponía para después afirmar la resurrección. Y en ese punto, creo que para explicar históricamente cómo surge la resurrección, pero también creo que esto hay que hacerlo. Pues el papel de las mujeres probablemente fue decisivo por su función en la tumba, en los diversos momentos, la experiencia del duelo. Son ellas las que primero dan el testimonio de la resurrección, van a contarlo, aunque después la tendencia tiende a ir relegando su papel. Pero el proceso histórico por el cual se llega a la fe en la resurrección, creo que también convendría dilucidarlo, presentarlo. Y que se pueda hacer. Yanire. Bueno, vamos a ver si el sonido me permite decir algo sin que se corte demasiado. Al hilo de lo que dice Rafa, me parece que hay un punto repetido, un hilo rojo, un continuo en el Evangelio que aúna cruz y resurrección y que tiene que ver también con la vulnerabilidad, ¿no? La vulnerabilidad del crucificado, la carne, el Hijo del Hombre y de Dios entregado y muerto en cruz, con la fragilidad extrema que implica la injusticia y la muerte, y por otro lado la vulnerabilidad del primer testimonio. Es paradójico que, como dice Rafa, efectivamente en ese origen histórico están las mujeres y sus rituales de duelo y la visita a la tumba. Eso tiene muchos visos de historicidad, y precisamente aquellas que no podían o no eran creíbles, aquellas cuya credibilidad estaba dañada culturalmente, ¿no? Entonces, a mí me resulta algo sugerente, me resulta algo a recuperar también esa base de vulnerabilidad y fragilidad fortalecida, ¿no? O esa apuesta por lo no creíble, por aquello paradójico, por el Dios que se revela Hijo de Dios en la cruz, un poco por retomar esas claves que son tan paradójicas, tan nuestras, tan esencialmente cristianas y a la vez, bueno, pues tan sugerentes en nuestro contexto y en nuestro mundo herido, vulnerable, frágil, invitado también a otra mirada, ¿no? Serafín.
Bueno, yo por seguir abriendo campos y repartiendo un poco juego, creo que en una reflexión sobre la pasión y muerte de Cristo, también la resurrección, hay un tema ineludible que por lo menos hemos de enunciar, que es la cuestión de la teodicea. La teodicea se plantea la cuestión del escándalo que produce la fe en Dios cuando nos visita de manera lacerante el mal, el sufrimiento, la injusticia del mundo. Aquello que decían clásicamente, si Deus justus, unde malum. Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal, el sufrimiento, el dolor, la muerte? Y creo que también aquí deberíamos optimizar más la narrativa evangélica para ofrecer atisbos de respuesta, especialmente a las personas que en esa visitación del sufrimiento ven resquebrajarse su opción creyente. Reitero lo que decía antes a propósito de imágenes falsas de Dios, porque habitualmente ese resquebrajamiento viene del hecho de que están funcionando con la imagen del Dios omnipotente. Y es interesante introducir otras aproximaciones que son muy bíblicas al tema de Dios en relación con el mal. Hay dos aproximaciones de Adolf Gege en su obra El mal, Dios para pensar. El otro día tuvisteis una tertulia, José Fer, sobre ese volumen en concreto de Adolf Gege. Y curiosamente él nos habla del Dios sorprendido y del Dios víctima, diría yo. Él no habla del Dios víctima, pero lo introduciría yo en este debate, ¿no? El Dios sorprendido ante la presencia del mal es en relación a una lectura muy sugerente que hace del relato del Génesis en el capítulo 3. Y en concreto, con respecto a la narrativa que se ha puesto de manifiesto hoy, siguiendo el Evangelio de Marcos, yo hablaría también del Dios víctima, porque creo que introducir estas aproximaciones que son muy propias de la narrativa bíblica pueden ayudar a recolocar la problemática de Dios y el mal en horizontes que nos ofrezcan un poco más de oxígeno cuando queremos acompañar, estoy pensando, por ejemplo, procesos de duelo o incluso esta visitación de la pandemia que en muchos momentos ha hecho emerger de nuevo con actualidad y con vigor la pregunta a propósito del mal. Por eso me parecía que hablar de la pasión de Cristo en el fondo es la gran teodicea propiamente cristiana. Sí, o sea, muy interesante lo que propones, ¿no? En el sentido de también que no se puede leer desde cualquier perspectiva, ¿no? Cualquier situación, o dependiendo de qué situación tengas, pues el Evangelio se acerca más o menos, estás más lejos y probablemente, como decía Yanire, pues la vulnerabilidad sea un contexto muy permeable, ¿no? Pues para comprender a Dios, nuestra propia humanidad, la humanidad de los otros, ¿no? Y porque en el fondo el Evangelio viene para nosotros, ¿no? O como decía el profesor Aguirre antes, ¿no? Pues volver otra vez a ese contexto que sea potente, ¿no? Que sea potente, no tener miedo, ¿no? A hablar con el mundo para comunicar de nuevo, ¿no? Con nueva narrativa, pero el mismo mensaje, ¿no? La misma buena noticia. Quedan 5 minutos. Quizá pues un breve último resumen de cada uno de vosotros. Yanire quiere hablar, la veo yo con ganas de hablar. Estaba ahí con la mano un poquito, ¿no? No. Estaba yo escuchando. Hacéis un resumen y dais una indicación para quienes nos están escuchando, que muchas gracias por seguir el seminario y ojalá esté disponible en abierto pues para que más personas puedan. ¿Alguna sugerencia, pues, no sé si de lectura simplemente para no dejarlo en el mundo intelectual, pero sí de acercamiento, pues cultural, humano, que nos ayude a entender un poquito mejor la pasión, la resurrección? Había pedido hablar Rafael, creo. Bueno, pero si quieres hablar tú, Cristina... No, hablaré después, no te preocupes. Se me ocurría decir que la Iglesia está, ante todo y sobre todo, bajo el signo de la muerte, de la cruz y de la resurrección. Y que
la cruz es la expresión máxima de la marginalidad. Y que la comunidad de los discípulos de Jesús, yo creo que nuestro lugar es la marginalidad, si estudiamos los orígenes del cristianismo. La marginalidad no es escapar de la sociedad, ni es encerrarse como un gueto, es vivir en el mundo, pero sin adoptar los valores hegemónicos y dominantes. Nuestro punto de referencia está enclavado en otro lugar, que está pues, precisamente en la cruz de Jesús. Saber vivir en la marginalidad. Y con la conciencia de que en la marginalidad se generan, o se pueden generar valores alternativos y perspectivas nuevas, es decir, la resurrección. Y en nuestro mundo creo que hace muchísima falta lugares donde se generen alternativas nuevas de superior calidad moral y ética. Y creo que esta es una gran función de la Iglesia y del cristianismo en la medida en que nos tomamos en serio la radicalidad de los valores evangélicos. Saber que desde la marginalidad estamos haciendo una propuesta humanizadora. Estamos oteando un horizonte nuevo, que para nosotros es la resurrección. Y que, bueno, pues que la Iglesia en un momento en que pues, está perdiendo su preeminencia social, debe pues, saber gestionar la nueva situación pues, evangélicamente, como de manera positiva, sin nostalgias, sabiendo que la marginalidad en la cual se ve cada vez pues, más situada es una gran ocasión para recuperar los valores evangélicos y proponerlos con una alternativa positiva y con autoridad moral en medio de nuestra sociedad. Muy interesante a ese propósito el libro que recientemente han publicado, ¿no? El grupo de estudio en... Por ahí va la cosa. Sí. Algo hemos entendido, yo creo que todos los que estamos aquí. Sí. Cristina, hablad del libro, porque no todo el mundo entiende vuestros lenguajes implícitos. Decid qué libro, qué título y qué editorial, porque si no, habláis un lenguaje implícito, un tanto arcano. Publicidad aquí. No pasa nada, no hay ningún problema. Si es algo que puede aportar, ¿por qué no? Pues es un libro que hemos hecho un equipo que llevamos trabajando ya más de hace 20 años. Hemos hecho una trilogía sobre el cristianismo de los orígenes y el último, este es el primero y este es el tercero, sí. Es el primero. De Jerusalén a Roma, la marginalidad del cristianismo de los orígenes. Sobre todo hay un último capítulo en que sacamos o hacemos unas reflexiones sobre qué significa el estudio crítico de los orígenes del cristianismo para el cristianismo de nuestros días. Brevísimamente, yo creo que la marginalidad pertenece al ADN del cristianismo de los orígenes, más aún, del cristianismo originario. Eso es. Recomendamos esa lectura. Muchas gracias por su trabajo y dedicación. Cristina. Sí, yo quería apuntar, más que un libro en concreto, un autor francés que se llama Christian Bobin, que toda su vida es ha sido una sucesión de situaciones muy dolorosas por muchos ámbitos y por muchas cuestiones. Y entonces es un hombre muy interesante porque toda su reflexión sobre el sufrimiento la hace en clave de resurrección. Y me parece que un poco en la línea esa de recuperar o de crear un lenguaje que nos ayude a conectar de otra manera, quizá podría ser una buena aportación descubrir los libros de Christian Bobin, que es un hombre, a ver, cuando tú lo lees dices, vale, es cristiano, pero tampoco es que él se confiese de una manera absolutamente abierta como un católico, sobre todo, vamos a decir, no dentro de nuestro ámbito, pero es un hombre muy interesante por el tipo de lenguaje que utiliza, porque es capaz de llegar a creyentes y no creyentes y sobre todo por esa clave que él tiene de escritura que cuenta siempre parte de una experiencia de sufrimiento en clave de resurrección. Y creo que es un aporte muy importante o muy interesante, por lo menos, sobre todo para el tipo de lenguaje que podríamos empezar a utilizar. Para quienes quieran coger el nombre, yo creo que te refieres a tal cual Bobin, ¿no? Con BB. Sí,
Y con B las dos. Eso es. Christian Bobin, escrito así. Que creo que no tiene traducido nada. Así Sí, muchísimos libros. Tiene traducidos muchísimos libros. Yo creo que la mayor, bueno, es un hombre muy prolífico, pero tiene el grueso de su obra está traducido en diferentes editoriales. Pues mira, animamos a ver si en la próxima también salen referencias. Si quieres, yo, antes que otras referencias, como una última clave, después de escuchar, me venía como la clave de la vida. Perdonad que vuelva a bajar así pero creo que necesitamos como iglesia, como creyentes, una opción por la vida, de elegir la vida, ¿no? Como un lenguaje también de resurrección, de creer en la resurrección. O sea, como que creer en la vida eterna implica que creamos en esta sí o sí. Y creo que como iglesia, hacia adentro y hacia afuera, corremos el peligro con la imagen de las mujeres en el sepulcro, ¿no? De entregar la vida, pero para ir a embalsamar a un sepulcro que además está vacío. Entonces, como una llamada a elegir la vida, que creo que pasa por la alegría. El Papa lo ha hecho clave pastoral y de reforma de iglesia, y creo que no nos lo acabamos de creer, porque es tan sencillo, tan simple, y suena tan poco teológico, que no acabamos de creer esa clave, ¿no? Como clave de renovación eclesial y de vida cristiana, la alegría y la esperanza en la vida, que es la que tenemos, y que creo que toda vida, seamos creyentes o no, es un continuo proceso pascual, que vamos repitiendo y en el que vamos entrando, ¿no? Me dice algún amigo que en Encuentro, y efectivamente tienen un par de libros en Encuentro, Bobén. Muchas gracias, Rosa, por la conexión con la vida una vez más. No podemos dejarlo al margen, ¿no? Yanire, Serafín, una última palabra. Simplemente aconsejaría de la propia Enciclopedia de Jesús el artículo de Teobald, que me ha parecido muy bueno, muy potente. Creo que es un teólogo del Centro Sèvres de París, que de alguna forma nos acerca a cómo entendió Jesús su propia muerte. Sí, muy interesante, efectivamente. Yanire, una última palabra, te dejamos a ti. No, yo no se me ocurre bibliografía más allá de la que ha comentado Rafa Aguirre de esa trilogía, esa vuelta a esa convicción de la marginalidad entendida como se plantea en el libro, como ha planteado Rafa, no como un gueto, no como una opción por librarse de cualquier pretensión de poder y acoger y optar por la vida y apostar desde ahí y vivirla como testimonio, ¿no? Y yo creo que esa vuelta a los orígenes nos permite hacer ese trasvase a nuestro contexto que, bueno, yo cada vez estoy más convencida de que se parece mucho y hay mucha posibilidad de hacer volver a los orígenes del cristianismo con esas obras que antes habéis planteado y mostrado. Yo creo que nos puede dar claves. Y yo resaltaría también el tema de la eclesialidad, que gracias a vosotros pues ha sido posible, por ejemplo, en este pequeño seminario que estamos teniendo, ¿no? El compartir, enriquecernos con nuestras impresiones, con nuestras propias búsquedas, con serias, ¿no? Con nuestros estudios o con nuestra vida cotidiana, ¿no? Pues que al final sea la Iglesia la que comunique en su conjunto y desde la comunión y la fraternidad este mensaje tan bello que todo el mundo desea escuchar, y es que la vida es para siempre, ¿no? Pues muchas gracias a los 5. El próximo seminario será el 9 de octubre, si mal no recuerdo, y queríamos afrontar el tema de la vida pública, que desde la resurrección y la Pascua pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Un Jesús que se acerca a todos, especialmente a los que más sufren, a quienes más sufren, y que tiene palabras a diestro y siniestro para llegar a campesinos, a mujeres, a hombres, a ricos, a poderosos, para que de Dios no quede el que entendamos lo que Él quiere decirnos. Así que muchas gracias, y con esto daría por terminado el seminario por hoy, esperando al 9 de octubre, que esperemos contar con vosotros también. Muchas gracias a los 5, Yanire, Cristina, Rosa, Rafa, Serafín. Saludos. Hasta luego. Chao, adiós. Hasta luego.